Ya estamos en comunicación con Pablo Das Neves, economista, para charlar un poco sobre la realidad macroeconómica y la microeconomía de todos los argentinos. Pablo, bienvenido. Te saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Belén, Nahuel, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás viendo, Pablo, estas decisiones del gobierno previo a las elecciones y esta alianza con los Estados Unidos que interviene en la economía argentina? Bueno, en realidad hoy por hoy la política argentina está en cierta forma condicionada por el apoyo geopolítico que está teniendo por parte de los Estados Unidos, Ujú, esto enmarcado en lo que es la lucha por el nuevo orden mundial entre Estados Unidos y China, ujú. ¿no? Donde, bueno, Estados Unidos ha perdido terreno en algunos continentes, como es el caso de África, donde China tiene muchas inversiones Ujú. y no quiere que eso ocurra en Latinoamérica. Por eso es que la administración Trump ha fijado un poco los ojos en la Argentina y está asistiendo de manera contundente, ¿no? Con muchas veces no solo con declaraciones, sino interviniendo en el mercado. Claro. De manera de acompañar el programa económico del presidente, ¿no? Ujú. Es claro que esto ocurre por los problemas internos que nosotros tenemos, como también es cierto que es necesario que este apoyo, si bien es favorable para la economía en los según los distintos instrumentos que se están utilizando, Ujú. lo cierto es que los argentinos deberíamos también resolver nuestros propios problemas para no depender permanentemente de ayuda Claro. externa. Ujú. Y a partir de esto, ¿cómo ves la repercusión en los mercados? Porque tal vez esta cotización entre bandas del dólar oficial está superando cada día un poquito más esa cotización y tal vez se esperaba que empiece a bajar más allá del contexto electoral. ¿Cómo lo ves? Bueno, se está dando una cosa realmente muy, muy extraña, ¿no? Nosotros siempre veníamos diciendo que hasta el día de las elecciones íbamos a ver mucha volatilidad en el mercado, íbamos a Ajá. ver el dólar subiendo, bajando. Nosotros vemos en el día, ¿no? Que el dólar tiene picos, de golpe sale un tuit de Bessent o un anuncio de Caputo y baja, y de golpe hay una mala interpretación de un dicho del presidente Trump o una metida de pata del presidente Milei y la cotización vuelve a subir. Realmente es muy difícil tratar de sacar el ruido que hay en el mercado como para ver una tendencia clara. Lo que sí te puedo decir es que el dólar está realmente muy barato, Ujú. ¿no? Ajá. Que el dólar es barato de manera artificial entre estas Mm. bandas, porque no es un dólar que responda al nivel de reservas que tiene el Banco Central, no es un dólar que respete lo que son los flujos de intercambio entre la Argentina y los demás países con los cuales comercia. Es un dólar que evidentemente luego de las elecciones va a haber algún tipo de cambio en lo que es Ajá. la política monetaria. Ujú. Hoy por hoy se mueve entre bandas, estas bandas en las que se mueve se van actualizando, se van ampliando un 1% mensual. Es probable que luego de las elecciones, no te digo exactamente el día después, el Claro. lunes, pero Sí. es probable que después de las elecciones haya un cambio de política monetaria, ya sea Ujú. Ujú. restringiendo de alguna manera la compra. En su Claro. momento se habló de que podía haber algún tipo de restricción en cantidad para las personas, ¿no? De poder comprarlo en función de sus ingresos, si son Ujú. monotributistas, responsables inscriptos, relación de dependencia, Ajá. o de alguna manera que se suelte un poco más el precio, ¿no? Para que puedan acceder digamos, se pueda acceder al dólar, pero a un precio mayor, que sea un precio que realmente termine reflejando el verdadero valor de Ujú. mercado del dólar. ¿Más parecido Hoy al por hoy dólar estamos viendo una tarjeta? cosa que es realmente... Más parecido al ¿Cómo, dólar, cómo? más parecido al dólar tarjeta. Hay quienes dicen que se podría llegar a acercar más a los 2.000 pesos, por ejemplo. Bueno, en la semana pasada hubo un informe de Morgan Stanley, que es uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, que Mm. decía que de acuerdo a distintos escenarios electorales que se podían plantear, el dólar en la Argentina podía estar entre 1.700 y 2.200 pesos por Ajá. dólar, ¿no? Mm. Esto según digamos, los resultados de las elecciones, Claro. ¿no? Eh, un número exacto es difícil, pero para que vos te des una idea, por lo general, las devaluaciones en la Argentina son en el trimestre de diciembre, enero y Ujú. febrero, Sí. Sí. y por lo general son de entre un 15 y un 20%. Es Estamos un montón. hablando de más o menos 150 pesos más o Ujú. 300 pesos más, y estamos con un Claro. dólar de 1.500, 1.540, con lo cual estaríamos hablando de un dólar de 1.800, 1.900 pesos. Mm. Claro. Y esperan que esto, si se llega a llevar adelante esta devaluación, tenga un impacto en los precios, porque hasta ahora fue bastante controlado.
Sí, en realidad el tema precios, la vinculación con el dólar es lo que comúnmente se llama pass-through, Pastrus, sí. ¿no? O sea, el aumento del valor de la divisa pasa al dólar. Ujú. Históricamente la Argentina tenía un pass-through muy alto, pero ahora ha bajado mucho, entonces el impacto de la suba del dólar no se traslada 100% a precios. Ujú. Esto tiene que ver un poco también con el nivel de recesión económica que tenemos, ¿no? Es decir, Mm. los comerciantes saben de que están muy finos con, Claro. digamos, con los precios y pueden vender cada vez menos. Entonces, muchas veces terminan los empresarios optando por reducir sus márgenes de ganancia, Ujú. absorber ese costo, pero por lo menos mantener la actividad económica de su giro comercial. Pero sí tendrá un Esto, impacto en obviamente, servicios, quizás, ¿no? sí, es probable, porque ¿qué pasa? Los servicios, lo que, a diferencia de los precios en general de la economía, son servicios regulados, es decir, Claro. son acuerdos que se hacen con el gobierno. Entonces, cuando vos medís la inflación, vos tenés por un lado la inflación Ujú. core y después la inflación regulada, Ujú. ¿no? Siempre hay que tratar de mirar no la regulada, sino la inflación natural de mercado, porque es la que te Ujú. refleja mejor el mercado. Claro. Pero es cierto que muchas veces las tarifas permanecen atrasadas, entonces al permanecer atrasadas, cuando tienen que llevar a una actualización, son las que más sufren, porque como Ujú. ya vienen con un atraso importante de costos, de precios, ¿no? Que impactan los costos, obviamente la suba siempre es mayor. Ujú. Pablo, se habla mucho de este swap de 20.000 millones de dólares y sobre todo con las últimas declaraciones de Javier Milei que lo utilizarían para pagar deuda el año que viene por los vencimientos que se tiene con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos que ahí supera los 20.000 millones. Pero ¿cómo se hace para utilizar ese swap para poder pagar deuda? Bueno, los swap básicamente son un acuerdo entre bancos centrales, ¿no? Que esto también es importante aclararlo porque no Ujú. es un No acuerdo es con una el gobierno de deuda, Estados claro. Unidos, es un acuerdo entre bancos centrales, Mm. donde lo que se hace es fijar un monto y lo que se dice es, bueno, yo te puedo comprar, en este caso, por ejemplo, 20.000 millones de dólares a Ujú. tal tipo de cambio, ¿no? Y estos dólares se pueden utilizar para tal cosa. Ujú. En el swap que se firmó con Estados Unidos, que se está firmando con Estados Unidos, no conocemos la letra chica, pero lo que sabemos por declaraciones que han hecho tanto el presidente Milei como algunas declaraciones que ha hecho Caputo y Scott Bessent, sabemos que es un swap de 20.000 millones de dólares, el cual se puede habilitar por tramos, Ajá. ¿no? Es decir, no es un desembolso, sino que se puede ir aplicando por tramos y que a diferencia de la mayoría de los swaps que se firman en todo el mundo, este swap puede ser utilizado para intervenir en el mercado cambiario. Ajá. Es decir, en una situación donde haya una demanda excesiva, ¿no? de dólares, Sí. el swap puede activarse. ¿Para qué? Para que la Argentina compre esos dólares del swap y los pueda inyectar en el mercado. Ujú. Esto es una forma bastante novedosa de utilizar el swap, porque en realidad los swap generalmente se utilizan como parte de la política comercial de dos países. Sí. De hecho, el swap que firmó Argentina con China en su momento tenía ese objetivo. Y de hecho eso fue lo que hizo que China pasara a ser nuestro principal socio comercial. Ujú. Porque al tener fijado lo que es el tipo de cambio entre el peso y el yuan, a nosotros nos permitía poder comerciar con estabilidad, ¿no? con China. Claro. Este swap que se firma con Estados Unidos, al parecer, insisto, con el potencial porque no tenemos la letra chica, Ujú. pero al parecer es un swap que puede ser utilizado también en el mercado cambiario. Incluso se habló de que puede ser utilizado para pagar las deudas, ¿no? que tenga Argentina, que tenga el año próximo, Sí. si es que no consigue una tasa de mercado suficientemente baja como para poder rolear esa deuda por más plazo. Ujú. Ujú. Y con respecto, Pablo, a la economía cotidiana, ¿cómo lo ves? Recién hablábamos un poquito de los precios, de lo que le pasa al argentino a pie en la calle. Recién, o ayer estábamos hablando del tema de las ventas del Día de la Madre, que cayeron un 3% respecto al 2024. ¿Hay una aspiración del gobierno por tratar de revertir estos números? Sí, bueno, Argentina, la verdad que hace ya un tiempo que está en recesión. Ujú. Cuando uno mira los números de lo que es la actividad económica, uno ve que la economía argentina está funcionando como en dos velocidades, ¿no? Ujú. Hay sectores que les está yendo muy bien, por ejemplo, petróleo, energía, minería, esos Sí. sectores les está yendo muy bien, y otros sectores que están muy golpeados, como es el caso del comercio, Ujú. tanto mayorista como minorista, o el caso de la construcción. Eh,
Entonces depende bien cómo te parás en este sentido, pero lo cierto es que hay una retracción importante del consumo, Sí. ¿no? Que la retracción esta del consumo tiene que ver con la política que ha llevado adelante el gobierno de mantener la inflación baja. Ujú. En economía hay una cuestión que se llama la curva de Phillips, ¿no? Que es la relación entre lo que es la actividad económica y la inflación, y Ujú. es que a mayor actividad económica, mayor inflación, con lo cual lo que básicamente se está haciendo es planchando la actividad económica para lograr bajar la inflación. Esto que hablábamos de que el pass-through de, por ejemplo, una divisa hacia los precios sea bajo, de que los comerciantes terminen absorbiendo los costos que tienen, esto reconfigura mucho el comercio. Ha habido muchas empresas grandes, ¿no? que a lo largo del año han tenido serios problemas, se han presentado en default, empresas Claro. argentinas. ¿No? ¿Esto por qué? Porque obviamente han cambiado las reglas y esto es bastante choqueante para el mercado. Ujú. En la economía del día a día, yo creo que vamos a seguir viendo un nivel de recesión importante, salvo que luego de las elecciones, que creo yo que es lo que el gobierno debería hacer, Ujú. no te puedo asegurar que lo vaya a hacer, Sí. pero despejado el riesgo electoral, porque después de las elecciones del domingo no hay elecciones hasta dentro de 2 años, Ujú. el gobierno puede un poquitito aflojar el tipo de cambio, buscar tener un objetivo más por el lado de lo que es la actividad económica Claro. y fomentar un poco el consumo interno. Pero bueno, Sí. esto tiene que ser Hay que después de ver. las elecciones por el tema del riesgo político que Claro. conlleva la Argentina en sí misma, ¿no? Gracias, Pablo, por tu tiempo y por todo este análisis. Muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Pablo Das Neves, economista, en este caso analizando esta negociación y este acuerdo que tiene Argentina con Estados Unidos por el swap de 20.000 millones de dólares.